por permitirnos estar en esta reunión. Gracias te damos porque sabemos que tienes un propósito en todo lo que tú haces. Y hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, que seas tú tomando el control de esta reunión, que toda distracción pueda ser quitada, pueda ser movida. Y hoy te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas tú hablando a nosotros. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te pido que mi corazón pueda ser una buena tierra y que tu palabra produzca fruto en mi vida. No solamente quiero escuchar, sino aplicar y vivir todo lo que tú me hablas, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te pido de manera personal, Señor, esta es tu palabra, este es tu pueblo, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos. De nosotros no es la gloria, ni conocemos, Padre, los corazones, pero tú conoces a cada persona. Por lo tanto, Espíritu Santo, yo te pido que le des a tu palabra, Señor, lo que yo jamás en mis fuerzas podría darle. Señor, yo puedo hablar al intelecto, pero solamente tú puedes hablar al corazón de las personas. Por eso pongo este tiempo en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que tú obres en nosotros, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pues estamos en esta serie llamada En el Horno. Y desde la primera vez que platicamos el nombre del tema, la verdad yo me sentí como emocionado, porque Dios me recordó un sueño que había tenido quizás hace unos 10 años aproximadamente, o por ahí más o menos la fecha. Y una de las cosas que me acordaba mientras platicaba con mi papá es que recuerdo que en esa ocasión tuve ese sueño, y en el sueño me veía con algunos compañeros de la universidad, y veía que había como un pequeño pozo donde salían muchas llamas, y había un pequeño agujero, un pequeño boquete ahí en el piso, y veía como adentro estaba así el fuego, pero a todo lo que daba, así rojo, 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 rojo. Y yo recuerdo que me decían: tienes que entrar ahí. Y yo: no, hombre, ni loco que entro a ese lugar. Entonces recuerdo que en el sueño seguí caminando y veía como en un escritorio, veía a la esposa de mi pastora Angélica, y veía como que estaba revisando algunos exámenes, como algunas pruebas. Yo recuerdo que llegué con mi hoja y se la entregué, la presenté, y me dice: pues aprobaste esto, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Ya pasaste por el horno de fuego? Y yo me quedé así de: no he pasado por ahí. Y me dice: es necesario que pases por ese horno, porque si no pasas por ese lugar, yo no puedo llevarte al lugar que te quiero llevar. Y en eso comenzaba a ver el mapa de México y el mapa de Estados Unidos, y comenzaba a ver como ciertos lugares que Dios me quería llevar, pero no podía llegar hasta donde Dios quería llevarme sin pasar por el horno de fuego. Y de ahí que luego Dios me dio el título de esta conferencia, de esta predicación, que va a aparecer ahí en sus pantallas. Y dice el título: no quiero, pero es necesario. Diga conmigo, grítelo conmigo: no quiero. Dígalo más fuerte: no quiero. Pero dígale a su vecino: pero es necesario. No quiero, pero es necesario, es el tema de este fin de semana que vamos a ver el día de hoy. Y el detalle es que muchos de nosotros no queremos pasar por el horno de fuego, no queremos pasar por los tiempos de prueba, pero son necesarios. Y una de las cosas que quizás podríamos ver en lo natural, yo recuerdo que cuando era niño inventaba muchas cosas para no ir a la escuela, y sobre todo lo hacía cuando iba por mí, mi tío David. Yo me acuerdo que mi abuelito me decía: no, hombre, ¿cuál que no va a ir? Me agarraba cintarazos, me agarraba de las greñas, pero de que iba. Pero con mi tío estaba la posibilidad de regatearle diciéndole que estaba mal, y hay veces, solo una vez lo logré. Pero el hecho de que
no queramos pasar por una prueba no significa que no sea necesaria. Y hoy vamos a analizar la vida de un hombre, aunque se repite este mismo principio en todos los hombres de Dios que la Biblia enfatiza su proceso. Pero vamos a ver la vida de un hombre que quizás usted ha escuchado, que es José el Soñador. ¿Alguien ha escuchado de José el Soñador? Y vamos a leer y tratar de comprimir esta historia, comprimir todos estos versículos de una manera muy breve. Y para ello vamos a leer Génesis capítulo 37 y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 37 versículo 5 al versículo 8, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, ya va a aparecer ahí en sus pantallas Génesis 37 versículos 5 al 8. Dice: una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ¿qué pasó? Lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron, ¿qué? Aún más, debido a sus sueños. Y fíjate bien, si le puedes subrayar ahí, y la forma en que los contaba. José era uno de los hermanos menores, era el 11º hermano, o sea, de los más chicos. Y la Biblia, si tú lees los versículos anteriores, dice que Jacob, su padre, lo prefería por encima de sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Ahora, no solamente que lo había tenido en su vejez, sino que lo había tenido de parte de la mujer que él amaba. Y Jacob cometía un error de tener un hijo preferido. A él fue el único de todos sus hijos que le regaló una túnica de colores. Era como tener un Porsche el día de hoy, y todos sus demás hermanos andaban en bolcho. Y sus hermanos le tenían un odio a Josué por causa de su papá. ¿Por qué? Porque su papá hacía acepción de personas y quizás lo comparaba con sus otros hermanos. Ahora, José tampoco ayudaba mucho, porque José era un muchacho que la Biblia dice que tenía sueños, y esos sueños provenían de parte de Dios, ¿sí o no? Sí. El problema es que José los contaba de una manera incorrecta, y sus hermanos lo odiaban. Y aunque Dios tenía un propósito con José, como lo tiene contigo y conmigo, dile a tu vecino: Dios tiene un propósito para tu vida. El problema es que muchas veces no estamos preparados. Y sabe, el propósito de José no era predicar delante de un púlpito. El propósito de José quizás no era recibir a la gente en la congregación. Y sabe, mucha gente cree que no sirve a Dios por no estar aquí al frente, pero todos podemos servir a Dios en el lugar donde estamos. Y José tenía ese propósito, pero lo malo es que él no estaba preparado para lo que Dios le quería entregar. Y de aquí se desprende el punto número 1 que va a aparecer ahí en su pantalla. Diga conmigo: el proceso se necesita para crecer. Y crecer no habla de un aspecto de físico. Yo crecí una parte frustrado, siempre le presumo la altura a mis amigos de mi familia paterna, porque yo siempre quise llegar a su estatura. Pero les digo, bueno, quizás no llego a ser el más alto, pero sí seré el más grande. Y mi hermano me dice: no, ¿cómo? Yo también voy a ser igual. Pero de lo que estamos hablando es de un crecimiento en la madurez espiritual. Y sabe, hay mucha gente que aunque viene a la iglesia, aunque se reúne los domingos, está entre semana, su fe no crece. ¿Por qué? Porque cuando viene una prueba, lo primero que hacemos es quejarnos. O por ejemplo, si hay alguien en la congregación o en nuestra familia que no nos cae muy bien, decimos: ya no voy a ir a la congregación porque me volteó a ver mal.
Dígale a su vecino: me pasó rozando, pero creo que te pegó a ti. Ay, es que no me gusta la forma en que me sentaron. Me dijeron: usted no se puede sentar aquí, siéntese hasta acá. Y entonces la gente se ofende, se va, porque no hay una madurez ¿qué? Espiritual. Pero por ejemplo, hay otras personas que quizás pueden estar muy bien en la congregación, pero nomás le hablan los rompadres y los amigotes, y como que ya dejan de ser cristianos, como que se les olvida, les da amnesia que fueron el domingo a la iglesia. ¿Le ha pasado a alguien? Los que dicen que no son los que sí. Por ejemplo, hay otras personas que quizás en las conversaciones se enoja con alguien, y en la iglesia está: levanto mis manos. Pero no lo hagan enojar, porque se les salen las groserías, se les salen las malas palabras. Y no voy a voltear a ver a nadie, porque alguien se puede ofender, pero hay gente que lo hace así. Y sabe, aunque Dios quiere utilizarnos, no estamos preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Y el problema, amados, es que se nos ha predicado mucho el que Dios quiere bendecirnos, y es una realidad. Dios nos quiere bendecir, ¿sí o no? Pero Dios está más preocupado por formarnos que por bendecirnos, porque sabe, todo lo que hay en esta tierra se va a acabar. El día de ayer estaba manejando, y mientras manejaba, Dios me hacía una pregunta y me decía: ¿qué pasaría si yo te quitara lo que más amas y nunca lo volvieras a obtener? Y le soy más preciso: ¿qué pasaría si yo quitara la vida de un familiar tuyo, alguien que amas? ¿Cómo reaccionarías tú? La verdad, como que Dios me hizo sentir en el lugar, y la verdad, como que de momento me vino el enojo, o sea, en esa conversación con Dios. Y de momento como que empezaron a venir ciertos pensamientos, así como que: Dios, pero pues ¿por qué tú harías eso? Se me haría un poco injusto. Y yo creo que aquí hay familiares, personas que han perdido familiares, gente cercana. Y yo le dije: Señor, pero empecé a pensar y dije: bueno, ¿no es Dios nuestro Dios en las buenas y en las malas? ¿Qué pasaría si Dios nos quitara todo, o lo que más amamos? Yo creo que como yo lo hice por un momento, como que de momento dije: híjole, como que empezó a surgir los pensamientos, y Satanás metiendo la duda de realmente si Dios es bueno. Pero ¿qué te pasaría si Dios te quitara aquello por lo cual esperaste mucho tiempo, y a la mera hora Dios te dice que no? Porque sabe, ¿tú dejarías de amar a tus hijos simplemente porque tus hijos no te llevan un regalo? Yo creo que la mayoría de aquí no. Pero nosotros a veces sí queremos dejar de amar a Dios, y Él no nos da lo que nosotros estamos esperando. Y José tenía que aprender algo. Tenía que aprender que para llegar a la posición que Dios lo quería llevar, necesitaba pasar un proceso, porque estaba inmaduro. Y quiero de aquí pasar al punto número 2, que dice: el proceso no es una opción. Dígalo conmigo fuerte: el proceso no es una opción. Díselo a tu vecino: el proceso es una opción. Ahora quisiera que con unas manos santas y muy reverentes sacudieras a la persona, si la conoces. Si no, no te voy a dar un mazapanazo, pero si la conoces, así sacúdelo y dile: el proceso no es una opción. ¿Sabe, amados? El proceso no es una opción. Y esto es una realidad, porque Jesús nos enseña que en el mundo tendríamos que
aflicción, pero que necesitábamos confiar porque Dios había vencido ¿a quién? Al mundo. El detalle, amados, es que a veces queremos decir que el proceso es una opción, pero el proceso, diga conmigo fuerte, no es una opción. No es una opción. Y vamos a ver Génesis 37 del 18 al 21, unos versículos más adelante ahí. Y dice el versículo 18: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, José los estaba buscando, lo reconocieron desde lejos, y mientras llegaba tramaron un plan para matarlo. Y dijeron: aquí viene el soñador, vamos, matémosle y tirémosle en una cisterna. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedaron sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José y dijo: no lo matemos, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo a la cisterna vacía aquí en el desierto, entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Una de las cosas que sucede en esta historia es que alguien tomó a José y lo metió en una cisterna. No fue la idea de José ser vendido, ¿o sí fue? Como muchos de nosotros, no es nuestro plan pasar por un tiempo de aflicción y de dificultad. Quiero decirte que la enfermedad de un familiar la puedes controlar tú. ¿Puedes controlar el despido de un trabajo hasta cierto punto? No. ¿Puedes controlar el que una persona reaccione de una forma incorrecta? No. Y sabes, nosotros a veces queremos controlar todas las cosas en nuestra vida, pero Dios nos enseña que hay cosas en las cuales nosotros no tenemos control. Hay cosas en las cuales nosotros no podemos definir el límite de los días de alguien. Y amados, quiero decirle esto, porque esto es una realidad. Si Dios nos preguntara a nosotros si queremos pasar por los procesos, ninguno de los que estuviéramos aquí diríamos: sí, sí lo paso. Dios nunca le preguntó a José si quería ser vendido como esclavo. Dios nunca le preguntó a David si quería ser perseguido por su rey. Dios nunca le preguntó a Moisés si quería pasar 40 años en el desierto. Y Dios no te va a preguntar si estás de acuerdo con la situación que estás pasando o no. Dios no nos pregunta. Y lo veíamos el mes pasado. Dios no nos tiene que decir todo. Si Dios nos preguntara, amados, yo creo que muchos de nosotros diríamos que no. Incluso Jesús, él en el huerto del Getsemaní, la Biblia dice que estaba postrado y estaba sudando como gotas de sangre. Y mientras estaba ahí, él dijo: Padre, si es posible de mí, que pase esta copa. ¿Y qué le dijo Dios? No. Escuche, iglesia, Dios nos va a permitir pasar por la prueba porque es necesario, pero sabe, también no es una opción. Sí o sí vamos a tener que pasar. ¿Por qué? Por la prueba. Sí o sí van a venir. Sí o sí vamos a tener una fricción con alguien que amamos. Sí o sí un día Dios nos va a pedir entregar algo. Sí o sí un día vamos a tener la pérdida de alguien. Sí o sí algún día vamos a pasar por tiempos de crisis. Y escuchen, no es una opción. José no pidió que lo metieran. Y mientras recordaba esto, cuando Dios me dio el sueño, pues mi vida no era tan complicada. Estaba viviendo en León con mi hermano, y no tenía a mis papás ahí, solo. Pues todo parecía estar muy bien. Pero a partir de que Dios me dio ese sueño, comenzaron a venir una serie de procesos difíciles a mi vida. Experimenté la ruptura de amistades, que gente me diera la espalda, gente que me criticara sin conocerme, gente que anduviera hablando chismes sin siquiera saber la historia completa. Nos tocó más adelante, cuando mi papá perdió su trabajo, ese proceso como familia.
Nos tocó, pues la parte, a mí me dolió mucho la pérdida de mi carro. Tenía un Cruz en ese entonces, así bonito, polarizado. Me encantaba mi carro, yo lo veía, ay, qué bonito carro. Y en esa temporada se tuvo que vender. Ahora, pues yo inmaduro y todo, pues yo decía, ay Dios, pero ¿por qué si te estamos sirviendo? Me tocó, amados, mis primeros salarios saliendo de la universidad, mis estándares eran muy altos. Y había la opción en un lugar de poder lograrlos. Pero Dios me dijo, no, te quedas con el salario mínimo semanal. Y sabe, si usted me hubiera preguntado en ese entonces, ¿te hubiera gustado pasar por eso? La verdad es que no, pero fue necesario. Y comencé a recordar hoy, mientras iba hacia Valtierrilla, comencé a recordar una vez que estaba predicando, que yo creo que ha sido la peor prédica que he dado en toda mi vida. Y yo decía, ¿por qué mi papá me ponía a predicar de verdad? Pero me acuerdo que una vez estaba predicando y dije comentarios muy desatinados que lastimaron el corazón de algunas personas. No lo dije con intención, pero estaba diciendo cosas que no tenían pues cabida en ese lugar o en ese momento. Y Dios tuvo que pasarnos por ciertas cosas para darnos cuenta que había cosas que no estaban bien. Me acuerdo que esa vez se me pararon como 2, 3 personas y se fueron de la reunión y ya no regresaron a la iglesia. Ahora yo llegué a la casa y me sentí el peor predicador. Dije, ya no vuelvo a predicar, no lo vuelvo a hacer, ya no me vuelvo a parar ahí. Pero sabe, Dios con los años nos fue procesando. Y la verdad, les soy honesto, no me hubiera gustado haber pasado todas las cosas que vivimos, pero no había otra manera de que Dios nos procesara. Porque, amados, solamente en los tiempos de crisis y en los tiempos difíciles sale a relucir quién realmente somos. Nosotros podemos decir aquí levantando las manos que amamos a Dios, pero es fácil decir que amamos a Dios cuando las cosas no salen, ¿cierto o no? Dile a tu vecino, no te hagas. Es fácil decir a Dios, Dios es bueno cuando Dios nos provee. Pero ¿qué pasa si tienes que pagar la cuenta de la casa y no tienes la economía y no sabes de dónde va a venir? ¿Por qué te lo digo? Porque me habló un amigo pastor en la semana y me dijo, oye, ¿puedo llamarte? Dije, sí. Me dice, necesito que me ayudes a orar. Necesito que me ayudes a orar. Le digo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Me dice, mañana me cobran la renta. Son $700 que tengo que pagar de la renta de la casa donde vivo. Y en mi cuenta solamente tengo $16 y no sé qué hacer. Yo la verdad no tenía el dinero para apoyarle, es la verdad. Y le dije, amigo, no tengo la economía para apoyarte. Le digo, no, me dice, no te estoy pidiendo dinero, te estoy pidiendo que ores por mí porque me siento muy cargado. No sé qué voy a hacer el día de mañana que me vengan a cobrar la renta. Nos pusimos a orar. Y sabe, yo creo que todos en algún momento podemos tener una crisis en nuestra fe, porque somos seres humanos. Hay veces que, ¿cuántos han llorado quizás en esta semana o en estos días? O a lo mejor se han sentido frustrados con algo. Y mi amigo me llamó y el día de ayer le llamé porque lo traía ahí vuelta y vuelta en mi corazón. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le hiciste? ¿Ya solucionaste el asunto de tu casa? Y me dice, ¿qué crees? Yo estaba nervioso, llegó el día y no tenía el dinero, pero en la mañana me hablaron para pintar una casa grande y me dice, me dieron un anticipo y el anticipo era la cantidad que necesitaba para pagar la renta. ¿Sabe? Los procesos son necesarios porque a veces es fácil decir confío en Dios, pero solamente vamos a demostrar si confiamos en Dios hasta que pasamos. ¿Por qué? Por la prueba. ¿Sabe cómo vamos a saber si realmente perdonamos? Hasta que nos ofenden. Así que quiero
que no quiero entretenerme mucho en esto, pero quiero la siguiente frase que te la aprendas. Dios no te va a preguntar si quieres. Dile a tu vecino: Dios no te va a preguntar si quieres, porque seguramente todos vamos a decir que no. Número 3, y aquí es como que quiero llegar al punto central del mensaje: Dios no te va a abandonar en el proceso. Dígalo fuerte: Dios no te va a abandonar en el proceso. Dile a tu vecino: Dios no te va a abandonar en el proceso. Ahora dilo juntamente conmigo: Dios no me va a abandonar en el proceso. Dios no nos va a abandonar en el proceso. Y Génesis capítulo 39, José es vendido. Y quiero leerte del versículo 11 al 14 y después del 19 al 21. Génesis capítulo 39, versículo 11 en adelante. José es vendido como esclavo, después de ser el junior, después de ser el consentido. Ahora estaba siendo esclavo, ahora estaba en una nación que no era la suya, tratado como un sirviente. Y escuche, no era como un sirviente de: ay, mi hijo, tráeme las tortillas. Ellos literalmente eran considerados como propiedades, así que los egipcios podían hacer con ellos lo que quisieran. Y saben, de ser un junior, de ser alguien bien portado, alguien que todo le daban, ahora él tenía que trabajar, y le tenían y le hablaban de una manera incorrecta y de una manera: ¿sabes qué? Tráete, vete por esto. Y José no se podía ofender porque ya no era el hijo del dueño, ahora era un sirviente, era una propiedad, era un esclavo. Y cuando está ahí, Dios le da gracia, Dios le da favor. Su dueño, llamado Potifar, general del ejército de Egipto, le deja toda la casa. Y tenía una esposa que era media de moral distraída, media coqueta. Y la señora, la esposa de Potifar, le empieza a hacer ojitos a José. Y la Biblia dice que día tras día le insistía. Yo me imagino que José era una persona atractiva, porque si no, pues no, lo vio tiernito y dijo: para gato viejo, ratón tierno, ¿no? Ese dicho me lo enseñó mi hermano. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Le empieza a insistir, insistir, insistir. ¿Y qué dice José? No me voy a meter contigo. Y fíjese bien, versículo 10, perdón. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Y cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. Y José se zafó de un tirón, pero dejó su manto, y ella, al salir corriendo de su casa, José dejó su manto en sus manos. Y cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo y dijo: miren, mi esposo ha traído a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Y cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Y dice el versículo 16: ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa, y luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Y fíjese el versículo 19: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí se quedó. Pero escuche, me gustaría que subrayara el versículo 21, que es muy interesante. Pero el Señor, ¿qué? Estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel.
Y el punto número 3 es que Dios no te abandona en el proceso. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, Dios nunca nos abandona en el proceso. Entendemos que el proceso es necesario, ¿cierto o no? Dios no nos va a preguntar, pero el hecho de que estemos en el proceso no significa que Dios no nos va a abandonar. Y hay algo que Dios ponía en mi corazón y quiero que te lo grabes. No te lo puse en las pantallas, pero espero que se quede grabado en tu corazón. El proceso no es para matarte, la prueba no es para matarte, es para procesarte. Te lo repito, la prueba que estás viviendo no es para matarte, es para procesarte. Dios no quiere matar tus sueños. Dile a tu vecino, Dios no quiere matar tus sueños. Lo que Dios quiere hacer es que no pongas tus ojos en la recompensa, sino que pongas tus ojos en Dios. Porque el día que no lo tengas, tú te puedes desanimar y agüitar con Dios. Pero si tú pones tus ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, te pueden quitar lo que sea, pero tú vas a seguir siendo una persona firme y una persona que sigue amando a Dios, no por lo que te dé, sino por quién es Él. Te hago la pregunta, ¿amamos a Dios por lo que nos da o por quien es Dios para nosotros? Dios nunca abandonó a José en su prueba, y Dios no te va a abandonar a ti en medio de lo que estés pasando, sea tribulación, sea enfermedad, sea cuestiones económicas, sea cuestiones familiares, sea cuestiones emocionales, sea cual sea la situación. Dios no te va a abandonar, porque Dios ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. No está en cuestión que Dios esté con nosotros. La pregunta es, ¿tú estarás con Dios hasta el fin de los tiempos? Me habló el pastor Carlos y me dijo, Eric, el problema no es que Dios deje de ser fiel. Dios siempre es fiel. Pero me hice esta pregunta, ¿tú y yo seremos fieles a Dios a pesar de lo que vivamos? Me dice, me detectaron algo en el hígado, me detectaron en los pulmones, y yo tengo dos opciones: o quejarme o agradecerle a Dios porque extendió mis días. ¿Tú qué vas a hacer? Dile a tu vecino, ¿tú qué vas a hacer? Y voy finalizando el tema de hoy. Número 4, diga conmigo, sin proceso lo echas a perder. Dile a tu vecino, sin proceso lo echas a perder. ¿Sabe? Una de las cosas más tristes que hemos visto es que hay gente que recibe la bendición y la promesa de Dios para sus vidas y se aparta. Hace algunos años un muchacho de aquí de la congregación estaba orando para que Dios le diera un mejor trabajo, que Dios le diera un mejor empleo. En una ocasión él me llegó a contar, dice, solamente me quedaban 50 pesos para toda la semana, y ese era mi diezmo. Y dije, pues tengo dos opciones: o ser obediente o no ser. Él obedeció. El día siguiente Dios le había proveído de una manera sobrenatural, porque Dios lo que dice lo cumple. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando le dieron el trabajo que él había estado esperando y había estado anhelando, lo primero que comenzó a pasar es que dejó de asistir a la congregación. Y yo le decía, ora para que Dios te dé un trabajo en el cual puedas asistir, que no te enfríes. Yo sentí un llamado muy fuerte en él para ser un hombre de Dios. Le decía, ora para que Dios te dé un trabajo y no dejes de asistir a la congregación. Y este joven decía, no, pero es que tengo que hacer horas extras para que me vaya un poco mejor. Ya ganaba el doble de lo que ganaba en su anterior trabajo. El detalle, amados, es que
Él no estaba preparado para eso, porque al tiempo ya no se paró en ninguna reunión de la congregación. Y el día de hoy ya no se reúne ni pasa nada. ¿Sabe? Para Dios es más importante que seamos formados que a bendecirnos, porque si Dios nos bendice y no estamos preparados, nos podemos echar a perder. Me gusta la canción que están por tocar, que es la de Cuerdas de Amor, ¿verdad? Esa canción dice: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. ¿Sabe quién la escribió? Un hombre llamado Julio Melgar. A este hombre, un gran hombre de Dios, le detectaron cáncer en el hígado, que creo son uno de los más agresivos que hay. Antes de que le detectaran este cáncer, él había escrito esta canción, y usted lo puede buscar en YouTube. Y dice: yo no sabía que Dios me estaba llevando a escribir una canción para mi proceso. Y él, ya débil, mucha gente se reunió para orar, y se llamaba el evento Unidos por Julio Melgar. Todos querían que Dios lo sanara, todos. Y a pesar de que era un siervo de Dios, Dios le permitió pasar por ciertas cosas. Pero una de las situaciones que sucedió es que este hombre, a pesar de lo que estaba viviendo, fue un testimonio para todos los demás que le rodeaban. Y nació una canción que para muchos de nosotros fue una canción que trajo paz y que trajo tranquilidad en medio de procesos. Porque hoy somos bendecidos por esa canción, pero a alguien le tocó pasar el proceso para escribirla. Y sabe, me gusta mucho esta canción, porque queremos que los procesos duren lo que nosotros queremos, pero los procesos van a durar el tiempo que Dios dice: hasta aquí. Yo quiero animarte hoy que podamos entender que el proceso es necesario. Número 2, no es una opción. Número 3, Dios no te va a abandonar en tu proceso. Y número 4, lo necesitas para que cuando Dios te bendiga no lo eches a perder. Y es una bendición que podamos cantar esto. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. ¿Lo puedes decir? Esa es mi seguridad. Dile: tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dile una vez más: tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dile: es tu amor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Sabe? Muchos de nosotros vamos a pasar situaciones complicadas y difíciles. ¿Habrá alguien que esté pasando alguna situación así? Que sea complicada, que sea difícil. A lo mejor hay más de uno aquí que está pasando por tiempos de quebranto.
Pero la realidad es que Dios nunca nos va a abandonar, no importando lo que suceda. José había perdido su familia, había perdido su posición económica, había perdido sus amigos, había perdido absolutamente todo. Pero a quien nunca perdió, ¿a quién fue? A Dios. Y Dios le hizo entender que lo más valioso en su vida no era lo que podía poseer, sino a quien tenía en su corazón. Lo más valioso en tu proceso no es que tengas lo que tú quisieras tener. Lo más valioso es que tú y yo nos demos cuenta que si Dios está con nosotros, todo lo demás tiene solución. ¿Cómo termina la historia de José? Dios termina levantando a José desde la cárcel, lo termina levantando a una posición de autoridad que solamente un hombre, el faraón, era el de mayor autoridad. Y sí, sus hermanos sí lo reconocieron como una autoridad. Pero cuando José estuvo ahí, no los mató, no se vengó, sino que los perdonó. Dios nunca te va a abandonar en tu proceso. Quisiera que cerraras tus ojos un momento y que lo puedas escuchar mientras los muchachos cantan, que ojalá pueda hacer esta tu oración. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada a ti se perderá. Esa es mi seguridad. Dile: tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dile: es tu amor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Levanta tus manos y dile: y de lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Una última vez, dile con toda tu fe: y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá,
pasando por la prueba, por la tribulación, por la dificultad. Padre, Señor, que toda carga en su vida pueda ser quitada en el nombre de Jesús y que ellos puedan confiar en ti. Y antes de poder cerrar, yo quisiera hacer algo. Quisiera que el pastor Jorge orara por nosotros, porque él en la mañana mencionaba algo que a mí me bendijo mucho, y fue cuando se iba a perder la casa. Él le creyó a Dios que Dios lo que le había dado nadie se lo podía quitar. Y sabe, lo que Dios te ha prometido, Dios te lo va a dar. Lo que Dios dijo de ti, no importa lo por difícil que parezca, si Dios lo dijo y tú eres obediente, va a suceder. Así que quisiera que orara por nosotros. Y si tú estás pasando por un tiempo de proceso, de prueba, dejes que Dios hoy te recuerde que lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer y Dios lo va a cumplir, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando tú ves que las cosas ya no tienen solución, Dios siempre tiene la solución para el problema que tú estás viviendo. Vamos a orar. Dice la tercera